Hola, Carlos, buenos días, compañeros todos, buenos días. Mi nombre es Joe Quito Bolaños y somos integrantes del grupo número 2, que está conformado por Álvarez Castro André, Arias León Elizabeth, Solsol Mosquera Clinton y mi persona. Y en esta oportunidad vamos a exponer el tema, la problemática de los smart contracts en el acto jurídico basado en la tecnología blockchain en el comercio electrónico, empresa-consumidor. Los smart contracts o contratos inteligentes han transformado el comercio electrónico B2C o empresa-consumidor al facilitar las transacciones automáticas sin intermediarios, utilizando blockchain. Blockchain es una tecnología descentralizada que almacena los datos de forma segura, con el fin de garantizar transparencia, seguridad e inalterabilidad de los datos. Esto mejora la eficiencia y reduce costos al hacer las transacciones más resistentes a fraude. Sin embargo, enfrentan retos legales significativos, especialmente en protección al consumidor y cumplimiento normativo. Su naturaleza autoejecutable limita la flexibilidad para resolver disputas o corregir errores, y las normativas actuales no consideran sus particularidades, creando vacíos legales que pueden comprometer los derechos del consumidor. Por tanto, es crucial adaptar los marcos legales para equilibrar la innovación tecnológica en la protección de los usuarios. Antecedentes. A nivel mundial, aunque muchos países reconocen los contratos electrónicos, los smart contracts enfrentan vacíos regulatorios debido a su inalterabilidad por blockchain. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, genera conflictos entre el derecho al olvido y la naturaleza inmutable de estos contratos, mientras que en Estados Unidos, normativas como la Ley de Firmas Electrónicas y la Ley Uniforme de Transparencia Electrónica, la WETA, no aborda sus particularidades, generando incertidumbres en caso de disputas. A nivel Latinoamérica, la regulación es limitada. Países como Brasil y México han avanzado en normativas de firmas digitales, pero carecen de marcos específicos para los contratos inteligentes. Esto afecta derechos fundamentales del consumidor, como la retractación o devolución, esenciales en transacciones B2C, empresa a consumidor, creando desafíos de protección en plataformas basadas en esta tecnología. A nivel Perú, la ley de firmas y certificaciones digitales valida contratos electrónicos, pero no regula los contratos inteligentes. Esto complica la garantía de derechos como el desistimiento y la devolución, ya que los contratos inteligentes, al ser autoejecutables, limitan la flexibilidad necesaria para proteger al consumidor. Gracias. Buenas noches con todos. Me tocó exponer la tecnología blockchain en el comercio electrónico. Bueno, me tocó la base legal, Convenio de Naciones Unidas sobre el Contrato de Comprobante Internacional de Mercaderías, en el artículo 1. El Convenio de Naciones Unidas sobre el Contrato de Comprobante Internacional de Mercaderías es un tratado internacional que establece un marco uniforme para la compra-venta de bienes entre partes situadas en diferentes países. Entró en vigor en 1988 y hasta la fecha ha sido ratificado por más de 90 países, representando una gran parte del comercio global. También el Convenio Interamérica sobre la protección de los derechos humanos en el contexto de la tecnología, OEA, es un documento desarrollado en el marco de la Organización de Estados Americanos. Este instrumento busca abordar los retos que la tecnología, en particular la neurotecnología y la inteligencia artificial, plantean para los derechos humanos. Entre sus principios clave destacan la protección de la privacidad mental, la gobernanza de los datos neuronales, la igualdad de acceso a las neurotecnologías y la necesidad de un consentimiento uniformado para cualquier intervención que utilice estos avances tecnológicos. Por ejemplo, en el artículo 17 de Derecho de Supresión, este artículo otorga a los individuos el derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales cuando los datos ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos. También, artículo 18, derecho a la limitación de tratamiento. Este derecho permite a la persona solicitar la limitación de tratamiento de sus datos personales en ciertos casos, cuando se impugna la exactitud de los datos.
También, si el tratamiento es ilegal, para la persona no desea la supresión. También está la ley 14063 de 2020 de Brasil sobre firmas electrónicas y su regularización. El uso de firmas electrónicas en interacciones con entidades públicas, actos de personas jurídicas y en cuestiones de salud. Esta ley clasifica las firmas electrónicas en tres tipos principales. También está la Ley Federal de Protección al Consumidor del país de México, Ley número 24240, artículo 76. Establece que la Procuraduría Federal de Consumidor tiene la facultad de promover ante la autoridad judicial medidas para proteger los intereses jurídicos de los consumidores. También está la Ley 29733 sobre firmas digitales y certificados digitales en Perú, estableciendo su validez y eficacia jurídica equivalentes a firmas manuscritas. Según esta ley, una firma digital es una forma avanzada de firma electrónica que utiliza criptografías asimétricas para garantizar autenticidad, integridad y no repudio de documentos electrónicos. La Ley 27269, Ley de Firmas Electrónicas, conocida como la Ley de Firmas y Certificados Digitales en Perú, regula el uso de las firmas electrónicas, incluyendo firmas digitales, y establece los lineamientos para su validez jurídica. Ley 29571, Ley de Protección al Consumidor, conocida como el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Es una norma que regula los derechos de los consumidores en Perú. Su objetivo es garantizar el acceso a productos y servicios idóneos, así como un mecanismo efectivo de protección. Gracias. Buenos días, me toca exponer la parte análisis 4.1 realidad social. La realidad social en torno a los contratos inteligentes de blockchain presenta importantes desafíos a nivel mundial, latinoamericano y nacional. A nivel internacional, uno de los mayores desafíos globales en torno a blockchain y los contratos inteligentes. Según un informe de la ONU 2020, más de la mitad de la población mundial carece de acceso a Internet, ¿no? Esto impide a la participación en el comercio electrónico basado en blockchain. Finalmente, ¿no?, la incertidumbre jurídica sobre el cumplimiento de los contratos inteligentes, ¿no? Esto, ¿no?, carecen de claridad sobre qué jurisdicción aplicar en caso de disputas, como destaca Mangan 2021. A nivel latinoamericano, en América Latina, ¿no?, es uno de los principales desafíos. Esa es la falta de un marco regulatorio claro sobre blockchain. Países como Brasil y México han comenzado a adaptar sus leyes a la era digital. Esto genera incertidumbre jurídica, dificultando la protección de los derechos de los consumidores. En Brasil, por ejemplo, la Ley General de Protección de Datos LGPD. La desigualdad al acceso a la tecnología, ¿no?, como Brasil y Argentina y muchos otros se enfrentan, ¿no?, de acceso a Internet y educación digital. Según CEPAL 2019, más del 40% de la población latinoamericana carece de acceso a Internet, ¿no? Esta brecha digital agrava la desigualdad social y económica. Además, ¿no?, la desconfianza. Los consumidores se sienten vulnerables a fraudes y a la falta de transparencia en los sistemas descentralizados, como señala Vega 2021. A nivel nacional, según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú, en 2021, más del 40% de la población carece de acceso de Internet de calidad. Esta brecha digital refuerza las desigualdades sociales, ya que muchos ciudadanos no pueden beneficiarse de las comunidades que ofrecen la economía digital. Finalmente, la Ley de Protección al Consumidor, Ley número 29571, no contempla explícitamente las transacciones realizadas mediante contratos inteligentes. Buenas tardes. Continuando con la exposición, yo les voy a conversar sobre la validad jurídica. La validad jurídica abarca todas las acciones y facultades de las personas para asegurar el cumplimiento de deberes y el ejercicio de derechos. Dentro de los contratos inteligentes y la tecnología blockchain en el comercio electrónico, se entienden relaciones jurídicas bajo un marco legal específico a nivel internacional, latinoamericano y nacional, considerando también los principales problemas legales relacionados con estas tecnologías.
A nivel internacional, la autonomía de la voluntad, principio fundamental en las relaciones contractuales internacionales, se refleja en los contratos inteligentes, en los cuales las partes puedan establecer y ejecutar acuerdos automáticamente sin intervención humana. Sin embargo, esta libertad de decisión choca con los marcos legales tradicionales. El Convenio de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías no aborda explícitamente los contratos inteligentes. Lo que crea es un vacío jurídico y genera incertidumbre sobre su validez y ejecución. El derecho internacional de protección al consumidor también enfrenta retos ante el uso de contratos inteligentes. El Convenio de Ginebra sobre la protección del consumidor no contempla estas tecnologías, lo que deja a los consumidores sin mecanismos claros para defender sus derechos en plataformas descentralizadas. El informe de Ginebra del 2020 señala que existe una falta de marco normativo específico, poniendo en riesgo la protección de los derechos de los consumidores. Entonces, la desigualdad jurídica en el acceso a las tecnologías emergentes en realidad es otro desafío global. Aunque en el marco de la OCDE sobre comercio electrónico se establecen directrices para un comercio digital seguro. En América Latina, la falta de regulación específica sobre blockchain es un obstáculo clave para la adopción de contratos inteligentes en el comercio electrónico, aunque existen países como Brasil y México que ya han avanzado en leyes como la Ley General de Protección de Datos, que no abordan directamente la validez ni la ejecución de los contratos inteligentes y genera una incertidumbre jurídica, poniendo en riesgo el derecho de los consumidores. En el Perú, la protección del consumidor también es un reto en la región. Por ejemplo, la Ley 29571, Ley de Protección al Consumidor, no cubre específicamente todas las transacciones realizadas mediante contratos inteligentes. Uno de los principales retos en Perú es la adopción de contratos inteligentes y de blockchain, porque no tenemos una legislación específica. Aunque existen leyes sobre comercio electrónico y firma digital, estas no abordan las particularidades de los contratos inteligentes, lo que crea un vacío legal y genera incertidumbre sobre su validez y ejecución. Asimismo, la ausencia de jurisprudencia en el Perú sobre contratos inteligentes agrava esta situación, al no existir precedentes judiciales claros y los tribunales no tienen estas directrices. Gracias.